Hola, Kim Ariane una vez más con otro capítulo del fanfic Crónicas de Tanya Lafoureur. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 59, El jinete fantasma. Tanya tenía dos objetivos para su viaje a los Estados Unidos. Aprender a tocar el piano y distanciarse de TVD y sus recursos humanos. ¡Qué sacrificio tan terrible!, pensó mientras tomaba un sorbo de una taza de café muy decente pero no soberbia. Pero ellos no crecerán en independencia conmigo para apoyarse en cada decisión. Pero, más concretamente, necesitaba reenfocarse. Ese bastardo, Ser Décimo, casi me tiene cuando bajé la guardia. Se acercó demasiado. Necesito recuperar mis defensas y mantenerlas hasta que pueda poner una bala en su apestosa y malvada cabeza. Ella suspiró antes de armarse de valor. Sus breves vacaciones habían sido las más divertidas que había tenido en cualquiera de sus dos vidas, y Ser Décimo eligió ese momento para atacarla. Esto era intolerable, murmuró en voz alta. Hasta que desarrolle una solución final para mi problema, tendré que mantener mis cuchillos afilados y mi pólvora seca. Se imaginó una explosión gratificantemente gráfica del cráneo de Ser Décimo y trabajó para que sus sentidos de guerra volvieran a su estado correcto. Visa, que ya estaba acostumbrada a manejar gran parte de las operaciones diarias de TVD, no tuvo muchos problemas para asumir toda la tarea sola. Los gerentes de nivel superior eran todos independientes, dedicados e inteligentes. El resto del personal estaba motivado y era leal hasta el punto de que solo necesitaban instrucciones muy vagas. Aún así, no lo disfrutó mucho. Su vida se sentía más vacía. A veces, pensaba que le gustaría más si había problemas que superar. Sabía que era una tontería, pero se sentía un poco superflua sin que Tanya la sorprendiera constantemente con solicitudes extrañas o nuevos desafíos. ¿Qué estás haciendo, Victorilla?, aplaudió con las manos a ambos lados de la cara. ¿Qué pensaría ella si te viera vacilar porque tienes muy poco que hacer? Pero, es muy conveniente para mí. Todo el mundo está tan entusiasmado, tal vez porque tenemos tantos veteranos. Pero son menos de la mitad. Tal vez solo cuidar a las personas es suficiente. Tiene que ser más que eso. Lo pensó explícitamente por primera vez. Hasta ahora, solo había seguido el ejemplo del presidente, pero ahora estaba a cargo. Está bien, no es solo que tratemos bien a nuestra gente, o solo porque son naturalmente leales. Miró por la ventana de la oficina a Verún. El sol poniente hizo brillar algunas cosas, mientras envolvía el resto en sombras. La gente de abajo se movía del trabajo a la casa, sin saber ni preocuparse de que alguien los estuviera mirando desde arriba. Tal vez estoy haciendo esto mal. ¿Por qué me quedo aquí? Una imagen repentina de Tanya apareció en su mente. Entonces todo quedó claro para ella. Oh, entonces esa es la razón. Bueno, entonces todo tiene sentido. ¿Cómo podría olvidar eso? Puso una reunión con los principales gerentes en el tablero de programación y preparó planes con una sonrisa. Eso es todo. Con esto, habrá mucho que hacer en un futuro próximo. Se ha dicho que el capitalismo tiene la enorme ventaja de que no es un juego de suma cero. Cuando dos partes se involucran en un comercio voluntario e informado, ambas se benefician al final. Suficientes comercios y la sociedad se beneficia, y con suficientes comercios internacionales, el mundo se beneficia. Esto no se aplica al comercio de opciones. Algunas opciones juiciosas pueden funcionar como un seguro para una empresa. Si su ferrocarril depende del carbón, comprar futuros de carbón solo tiene sentido. Si los precios bajan, ahorra dinero en el funcionamiento de sus trenes. Si los precios suben, usted se embolsa dinero para ayudar a compensar el aumento de precios. Una empresa sabia puede asumir una pequeña pérdida en las opciones para evitar una pérdida catastrófica. Pero, aparte de aquellos que desean cubrir sus riesgos, es pura apuesta a un nivel inaudito incluso en Monte Carlo. Uno podría perder dinero fácilmente en escalas que superaban la imaginación. Esta era la situación que enfrentaba Jacob Floyd. O más bien, muchas personas a las que había informado en privado sobre el comercio de opciones imprudente de TVD. Cada opción tenía un ganador y un perdedor, y él le había dado pistas a muchos conocidos sobre un perdedor repartiendo mucho dinero. No había contestado su teléfono durante semanas.
En estos días, cuando llegaba a la oficina, se escabullía por la parte de atrás y solo llegaba en la oscuridad de la mañana para que los comerciantes e inversores no lo vieran. Su sombrero estaba calado sobre su rostro y exhaló con alivio una vez que estuvo en el pasillo sin luz que conducía a su oficina. «¡Qué lío!», murmuró. «Pero debería pasar pronto». Colgó el sombrero cuando entró en su oficina y estaba a punto de servirse un trago fuerte cuando escuchó un ruido inesperado. Un ligero crujido de cuero, anormalmente fuerte en la oscuridad. «Te lo agradecería, Jacob, sin duda lo haría». Su alta silla de oficina se dio la vuelta para revelar a un hombre de mediana edad. Llevaba su traje caro como si fuera la cosa más natural del mundo, con no poca justificación. «Ogden». Puedes imaginar mi sorpresa cuando, en estos tiempos difíciles, descubro que los consejos presentados con ardor eran tan catastróficamente erróneos. No había. Ignorando a Floyd, continuó. Y, con un cálculo cuidadoso, uno podría deducir exactamente cuánto dinero perdí recientemente. Y, si uno tuviera suficiente imaginación, podría entender exactamente el nivel de furia imponente que me está envolviendo en este mismo minuto. Se puso de pie, se puso el sombrero y caminó cerca del hombre tembloroso. Espero que el autor de este desastre haga todo lo posible para brindar consejos más precisos y rápidos. Tengo tantos menos amigos a mi edad que odiaría perder incluso uno más. Su bebida resbaló de sus dedos inertes y el vaso rodó en un suave arco, dejando un rastro de licor en el suelo. Ogden sonrió brevemente. Deberías cuidar eso de beber. Ilegal ahora, por lo que escuché. Se fue, sin molestarse en cerrar la puerta detrás de él. Foreman Keller estaba supervisando la cervecería con su habitual expresión taciturna, no era un hombre que sonriera fácilmente. Pero había un resorte en su paso que era más fuerte que si se estuviera riendo a carcajadas. La cervecería estaba zumbando como nunca antes, y ciertamente mejor que el cierre posterior a la enmienda. En lugar de Gurachav, le estaba dando una actualización a Oscar, quien parecía extrañamente feliz a pesar de la actividad bastante aburrida. Le gustaba beber, pero le gustaba aún más hacer cosas que se adaptaran a su posición. La mayoría de nuestro trabajo actual consiste en actualizaciones y pruebas de nuevos productos. Estamos pasando de cervezas y cervezas inglesas de alto volumen a líneas más pequeñas y muchas variedades de licores. Los cerveceros de Germania y los maestros destiladores sin trabajo de todo Estados Unidos se han volcado para establecer las líneas de producción alternativas. Señaló el lado occidental de la planta. Hemos trasladado el almacenamiento a edificios cercanos para poder instalar más máquinas. Se han reacondicionado viejos almacenes para manejar el volumen que estaremos produciendo. El ex príncipe había visto a todos los trabajadores entrar y salir de la fábrica, pero se sorprendió del nivel de actividad cuando, según el sentido común, la planta debería ser cerrada. Vi entrar muchos camiones. Parece que ya estás descargando productos. Keller se aclaró la garganta y repitió algo que obviamente había dicho muchas veces. Por ley no se puede vender alcohol, ni transportarlo ni fabricarlo, pero muchos acopios pasaron a ser suyos cuando tomó el control de aquellas empresas a punto de quebrar. Me dicen que esos camiones se convirtieron en vehículos de transporte diplomático. Los policías se resistían a molestar a nuestros camiones y, a veces, los cerveceros y vinicultores llegaban personalmente con sus productos. Miró a lo lejos algo que Oscar no podía ver. Están salvaguardando décadas de trabajo. Sus legados entonces, puedes llamarlo así. No sé cuánto durará esta prohibición, pero solo se necesita una generación para perder todo ese conocimiento. Oscar estaba bastante sorprendido por la pasión subyacente en la voz del hombre, pero la respetó. Así que preservación y avance, me sorprende que tengas tiempo para ambos. El viejo cervecero casi sonrió entonces. No eres el único. El presidente es un absoluto fanático de la ingeniería precisa. La mitad del equipo que trajeron los cerveceros alemanes eran termostatos avanzados, manómetros, refractómetros e incluso algunos orbes especiales. Oscar parpadeó. Orbes. Esos ni siquiera deberían estar cerca de aquí, ya sea en suelo estadounidense o en los terrenos de la embajada. Dije especialidad.
Estos son tan peligrosos como un martillo, no aptos para el ejército. En su mayoría son solo versiones mágicas de los otros dispositivos con cierta capacidad para protegerse contra el calor. Pero también hizo algo que me hizo preguntarme qué he estado haciendo toda mi vida. Hizo una pausa y pensó de nuevo. Ella insistió en que todos nuestros mejores cerveceros se sometieran a pruebas de potencial mágico, además de cualquier otra persona que tuviera curiosidad. ¿Sabes lo que encontramos? Los trabajadores comunes tenían niveles promedio, pero nuestros maestros cerveceros tenían casi 5 veces su potencial, incluyendo uno lo suficientemente fuerte como para haber sido aceptado por el ejército. Eso es interesante. Pensó en las implicaciones por un momento. Dudo que estés diciendo que una dedicación al licor les ha dado habilidades de mago, así que de alguna manera su potencial los hizo más hábiles en la elaboración de cerveza. Esa es la teoría. Los hábitos y las supersticiones sin sentido pueden haber influido en su éxito. Estamos tratando de compilar sus actividades y probarlas rigurosamente. Había un brillo en sus ojos que planteaba la pregunta. ¿Has tenido cierto éxito? Una afirmación, no una pregunta. Podrías decirlo. Debería estar listo para cuando llegue el presidente. Por favor, guárdeme un vaso, señor. La fogata tenía 4 habitantes esta noche. El lugar era un punto de reunión natural cerca de donde los ferrocarriles repostaban y reabastecían sus trenes. Era un pequeño barranco, fuera de la vista pero cerca de los rieles, donde podías cocinar un poco de comida sin ser visto. Saldrían justo antes de que los toros revisaran los autos y luego se escabullirían antes del amanecer para tomar un aventón hasta la próxima parada. Un hombre se acercó al fuego y los que ya estaban allí le dieron una mirada antes de que uno de ellos gritara. «Te veo, Clem. Siéntate un rato». El quinto hombre se acercó al fuego y sacó algo de comida para compartir según el código de vagabundos. Las papas deformes entraron en el guiso que ya estaba en el fuego y las manzanitas que había arrancado de árboles que tenían ramas colgando imprudentemente sobre el camino fueron repartidas. Un negro mayor mordió la manzana, ignorando que estaba poco madura y muy ácida. ¿Dónde está ese boón con el que andabas? Ah, en el Osego. Me robaron voto hace un mes. Le dije que no mendigara como un caballo, pero no tiene sentido. Ja, 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 ja. En un pueblo así, me sorprende que no se haya puesto en cuclillas. Los demás se reían y se pasaban el rato charlando mientras el guiso terminaba de cocinarse. ¿Escucharon sobre el Aint? Los demás se quedaron muy callados. Finalmente uno dijo, ¿qué escuchas? Es un soldado muerto y no me refiero a una botella vacía. Es un joven, murió sin una patilla y está cabalgando en las líneas, buscando a un amante que lo dejó plantado cuando estaba en la guerra. Se suponía que se reuniría con él en una estación cuando regresara y se casaría con él. Pero ella, Dear John, lo mató a tiros el mismo día que leyó la carta. Su voz se hizo más profunda y la fogata parpadeante apenas alcanzaba sus ojos hundidos. Sí, cabalga arriba y abajo, llamándola por su nombre, murmurando entre dientes. Cuando te acercas, desaparece en la noche. Susurró una y otra vez, aún vistiendo el uniforme y sosteniendo el rifle con el que murió. Y ya sabes, lo he visto. Los demás se sentaron un poco más derechos. Los cuentos chinos eran un arte que todavía vivía en las junglas de vagabundos, pero hay un dejo de verdad en su voz. Lo vi surfeando un vagón de carga no hace ni una semana. Llámame tonto del ron, pero no he probado ni una gota. Es un hecho definitivo. Uniforme a la espalda, rifle y petate en mano. Estaba limpiando su arma, diciendo algo una y otra vez. Debo haber mirado demasiado tiempo porque él me miró a mí. No podía ver su cara de ninguna manera. Pero cuando me miró, mi Benny se convirtió en hielo y sentí que Olnik agarraba mi pie y comenzaba a tirar. No podía mover un músculo, mi corazón se congeló justo en mi pecho. Me sentí a punto de tomar el gran sueño y Jess, antes de que la vida me abandonara, se dio la vuelta y salió volando como un billete viejo en un viento salvaje. Algún truco de la noche me llevó su última palabra. Los vagabundos se inclinaron hacia adelante. Claro como el día, dijo Tanya y luego se fue. Notas.
Nota: si bien beber alcohol nunca fue ilegal bajo la prohibición, existían muchas leyes locales al respecto y había numerosos condados secos. Tengo amigos que, en su juventud, finales del siglo XX, harían carreras de cerveza a través de los límites del condado. Los más audaces lo traían de vuelta donde era ilegal, y el resto simplemente lo bebía cerca de donde lo compraron o en algún otro lugar frecuentado en un condado húmedo. Muchas cosas que no son de Tanya esta vez, pero el próximo capítulo trata sobre nuestro ex soldado favorito, futuro político. Capítulo 60, Navega lejos conmigo. En esta vida, Tanya tenía un amor profundo y permanente por viajar. Por lo general, significaba un periodo de inactividad forzada en el que no tenía demandas particulares de su tiempo y podía dedicarse a sus actividades de ocio. Además, las probabilidades de que alguien intentara matarla eran muy bajas. Por supuesto, para un observador externo, esas actividades se parecían mucho a estudiar, investigar y escribir artículos de investigación, nada parecido a la relajación. Ambos puntos de vista eran ciertos. Esta sería la primera vez que buscaría un pasatiempo por sí mismo. No podía justificarlo en términos de aumentar su riqueza, influencia o incluso poder mágico. Lo estaba haciendo únicamente porque quería y la sensación era estimulante. El único inconveniente era que no podía dejarse hundir por completo en la sensación lujosa e indolente cuando le recordaron lo pernicioso que era el ser décimo. Era una dulce tentación y se permitiría un poco mientras se mantenía cautelosa. Juró que nunca más la atraparían tan desprevenida. Volvió a poner las manos sobre las teclas y estudió la partitura que tenía delante. Frau Seidel había traído cajas de música, mucho más que fruslerías como ropa. Todos los clásicos y algo más. Practicar el piano le recordó a Tanya las canciones que había aprendido en su vida pasada, lo que daba la impresión de que estaba aprendiendo a una velocidad vertiginosa. En ese entonces, el futuro asalariado se había detenido porque no podía ser el mejor. Ahora que eso no le importaba, descubrió que todo era más fácil, más fluido, divertida. Sí, más divertido. Comenzó a tocar la pieza. La Sinfonía en Si menor de Schubert, compuesta para piano. El Allegro moderato montó también el andante con moto, que fue como respirar para ella. Siempre había disfrutado de Schubert y pensó que era una pena que Beethoven lo eclipsara tanto, incluso en su propia mente. Aunque probablemente podría hacerlo de memoria, siguió la partitura mientras su maestra la ayudaba a pasar las páginas por ella. Se lanzó al scherzo con pasión y rara facilidad y luego se detuvo de repente. Seidel, que había estado disfrutando de la interpretación, preguntó: «Fraulein de Gurachav, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama esto?». Tanya preguntó de repente. «Sinfonía N8 en Si menor». Desconcertada, ella todavía respondió con prontitud: «¿No tiene otro nombre?». «No, no que yo sepa». «Oh, algunas personas la llaman la Sinfonía Perdida de Schubert». Fue encontrado años después de su muerte entre sus papeles. También tenía otros, pero ninguno de ellos estaba ni siquiera cerca de completarse. La sinfonía inconclusa ya está aquí. Leyó el último compás 20, escuchándolo en su imaginación, disfrutándolo incluso sin tocarlo. «Lo siento, maestra, la copia que tenía estaba incompleta. Nunca antes había visto o oído la sinfonía completa». «Ah, se crió en un orfanato. Es probable que tuvieran una copia dañada o que le faltaran páginas». Ella dijo suavemente: «¿Por qué no tomarse un tiempo con eso?». Leyó la música 3 veces y luego reinició vigorosamente el scherzo, recuperando el impulso. Ella estaba tocando lo que algunos músicos y fanáticos en su viejo mundo literalmente matarían por experimentar. Su corazón se aceleró cuando impidió despiadadamente aumentar el ritmo de participación. Se veía bien, pero ¿puede el tercer movimiento realmente estar a la altura de los 2 primeros? Podría. Se detuvo con las notas finales, dejando que el último acorde se desvaneciera mientras lo saboreaba. «No le debo nada a ese maldito ser décimo, pero eso fue muy bueno». Veía este mundo como una imposición, pero, por primera vez, sintió que Tanya susurraba: «Pensar que podría tocar la sinfonía inacabada». El oído de Frau Seidel era mejor que el de la mayoría. Sinfonía perdida, no inacabada. La sinfonía inacabada es la 9ª de Beethoven. ¿Qué?
Justo antes de dejar Berún, Visa le había proporcionado parte de la información que había solicitado. Principalmente los nombres de políticos y líderes empresariales de los Estados Unificados. Se dividieron en dos listas, Nacional y Chicago. Por ahora, la segunda lista era mucho más importante ya que tenía que navegar por la política local ante todo. Extender su influencia al resto del país llegaría con el tiempo. En mi mundo, esa ciudad estaba inundada de sobornos y corrupción incluso antes del surgimiento del crimen organizado. No me imagino que este mundo sea muy diferente. A grandes rasgos, muchas de las personalidades seguían siendo las mismas. Algunos de los nombres eran un poco diferentes y algunas personas fueron reemplazadas por completo, pero los tipos de personas no habían cambiado. Ella podría trabajar con esto. Gran parte de su plan se mantuvo estrictamente en su cabeza, pero las partes más complicadas estaban en un cuaderno cuidadosamente guardado. Aún así, incluso si alguien tuviera acceso a él, era una mezcolanza de Akitsuziman, siglas modernas, inglés, alemán y jerga de internet. No es que el código fuera imposible de descifrar, los mismos conceptos en él eran incomprensibles para cualquier persona excepto para una persona moderna con una gran cantidad de educación. Chicago no era el corazón de los Estados Unidos, a pesar de su dinero, poder e influencia. Pero sería el corazón de su influencia allí. Antes de que sus enemigos pudieran actuar. Sería demasiado tarde. El mayordomo jefe había delegado sus deberes en subordinados y se dedicó a gestionar todo lo relacionado con The Gurachav. Su gente, sus cabañas, el salón de baile, el resto del salón de baile, todo estaba bajo su atenta mirada. El capitán ni siquiera se inmutó, ya que sus reservas superaron incluso sus expectativas optimistas y tenían tarifas premium para la mayoría de sus camarotes. Sus cabañas más caras, especialmente, en términos de dificultad, para su grupo, realmente no había ninguna. Las personas adineradas tendían a tener mucho derecho ya que esperaban, con cierta lógica, a pagar por un servicio premium. Pero además de insistir en que el pasillo a sus cabañas estaba prohibido, sus demandas eran muy razonables. Bueno, aparte del café, se podría argumentar que ella no esperaba la perfección. Lo que sí esperaba era un nivel de habilidad y atención al detalle que no pudiera falsificarse. Después de enviar el mismo pedido 6 veces, finalmente encontraron a una criada mayor que actualmente estaba en servicio permanente para preparar café y cuidar al embajador. Afortunadamente, pudieron cambiar las tareas para que ella pasara su tiempo de trabajo ayudando a la fiesta de Tanya. La mujer era hispagnana y hablaba francois con fluidez y nada de alemán. Se tropezó con el último idioma antes de que Tanya respondiera en francois. Por favor, no te preocupes tanto, Mercedes. Francois está bien para mí y para al menos la mitad de mi gente. Merci, señora. Técnicamente, tanto por la edad como por la falta de matrimonio, era una mademoiselle, pero la mujer mayor no se atrevía a usar esa palabra. Se ve tan joven. Pero un coronel, un noble, un presidente rico y un embajador. Ah, ella es tan linda. Me pregunto si me dejaría cepillarle el pelo. Está en terrible necesidad de atención. Y espero que puedas enseñarme algo de Hispagnan en este viaje. Sé un poco, pero no lo suficiente como para ser considerado fluido. Pero por supuesto. ¿Necesitas algo más? Miró hacia el tocador con artículos de tocador, maquillaje y cuidado del cabello. Aparentemente, ella no entendió el esfuerzo, ya que la mujer más joven simplemente dijo, no en este momento, gracias. Si mal no recuerdo, en este universo, Hispagna y el análogo de Portugal tuvieron una guerra catastrófica por el nuevo mundo que Hispagna ganó por completo pero solo a un costo terrible. La clásica victoria pírrica. Portugal ya no existe, pero Hispagna nunca se recuperó del todo de la devastación y hoy apenas es una potencia de segunda categoría. Sus colonias se separaron rápidamente, al igual que los Estados Unidos, dejando a México y todo el sur de allí independiente para el cambio de siglo. Volvió a pensar en el mapa de las Américas que había estudiado. Si es la misma mezcolanza de políticos corruptos pero gente bastante decente que recuerdo, serán un mercado futuro valioso.
Solo Brasilia es un tesoro de recursos y está terriblemente subdesarrollado después de las reparaciones punitivas que les impuso Hispagna. Sí, esto será útil, creo que a largo plazo. Varios de los camareros charlaban entre ellos mientras fumaban cigarrillos durante su descanso. Entonces, ¿qué piensas de esa chica de Germania? Ni siquiera la he visto fugazmente desde que subió a bordo. Otro negó con la cabeza. Me tienes, Petey. Desde que Mercedes salió con ella, ninguno de nosotros ha estado en esa mitad de la cubierta. Sí, más es la suerte. Vi una foto de hace unos años, pero el periódico no tenía una foto muy buena de ella. Solo un oficial muy bajo mezclado con un montón de otros antes de los juicios. Todavía tiene 16, ¿sabes? Todas las personas con las que hablo la imaginan como 1,90 m con músculos como Atlas. Los demás se rieron hasta que un tranquilo Hispagna dijo, la he visto. ¿Qué? Cuéntanos más, hombre. Estaba ayudando a Meche a llevar algunas cosas para el grupo germano que no cabían en el carro normal. Pasamos por su terraza privada y la vi en un banco reclinable allí. Llevaba un traje de baño, Hildoan, creo, y tenía puesto un gran sombrero de playa a pesar de que tenía una sombrilla puesta. Suficiente con el paisaje, vea las cosas buenas. Los demás se acercaron, ansiosos por captar cada palabra. Esperen chicos. Ejem. Llevaba unos anteojos extraños con lentes polarizados, así que no podía ver sus ojos y estaba leyendo un libro. No pude captar el título, pero era bastante grande. Tal vez sintiendo que su paciencia estaba llegando a su fin, continuó. Su cabello es tan rubio como dicen, incluso a la sombra, era brillante, brillante como el sol. Es un poco pequeña para tener 16 años, pero se nota que está creciendo un poco, ¿verdad? Piel pálida sin una marca por lo que pude ver, dicen que los magos que reciben la atención adecuada se curan bien. Sobre todo los fuertes. Quizás eso fue todo. No sé, pero qué piel vi era impecable y esos trajes de baño muestran un poco más que un poco, ¿verdad? Los dejó con la imagen en la cabeza y no dijo qué pasó después. Tanya lo había visto parado allí y se había bajado las gafas de sol para mirarlo con sus penetrantes ojos azules. Cualquier interés que tuviera se desvaneció rápidamente cuando sintió que su interior se congelaba en respuesta. Después de lo que pareció demasiado tiempo, volvió a ponerse las gafas y volvió a leer. Duarte, ¿no subiste a hablar con ella? Es una posibilidad entre 1.000.000. Ah, ja. Es una pasajera y está fuera de nuestra liga, ¿verdad? De ninguna manera haría eso. No hay manera en el infierno. Según el plan, Tanya y Frau Seidel practicaban el piano todos los días. Ella es extrañamente experimentada y también extrañamente inepta en ciertos aspectos. Parece que los genios aprenden de manera diferente al resto de nosotros. Tanya, ¿por qué tocaste el pasaje de esa manera? Señaló parte de la página. Lo siento, maestra, lo haré mejor la próxima vez. Mierda, lo toqué de memoria en lugar de leer la música. No, lo que hiciste estuvo bien. Aunque un poco tosco, estaba muy cerca del original. Esta interpretación es instructiva y se han sustituido acordes más simples. Parece que al menos has visto algunas buenas piezas antes de ahora. He visto algunos, sí. Seidel golpeó ligeramente el piano con una uña y luego declaró. Entonces lo he decidido. No más piezas de estudiantes, solo originales de ahora en adelante. Nuestro tiempo es precioso, no lo desperdiciemos, Tanya inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué sugieres? Creo que estás listo para algo de Mozart. O mejor dicho, estamos listos. Espera, alegro con espíritu. Exactamente. Como les habían prometido a los otros pasajeros, estaban compartiendo el comedor con Tanya. Había grandes pantallas plegables instaladas para que no se pudiera ver nada sin mirar burdamente entre las tablas. A los camareros se les dijo que sirvieran la comida y que evitaran que la gente hiciera exactamente eso. Una mujer con un toque de francois le susurró a su esposo. Han pasado varios días y todavía no hemos sabido nada de ese lado. Fue solo una artimaña del transatlántico. Paciencia, querida, paciencia. No es como un espectáculo que puedes ordenar.
Es cierto que es un poco arriesgado, pero otros la han escuchado durante las sesiones de práctica. Pero le deslicé una propina a uno de los miembros del personal y sé que esta noche podría ser. Espera, creo que la escucho empezar. Su esposa resopló. Ni siquiera sabemos si es realmente ella. Cállate, mujer. Escucharon el piano comenzar. Espera, pianos. Su esposa era una profunda amante de la música y murmuraba. Sonata para 2 pianos de Mozart. Se tranquilizó mientras escuchaba. Estaba sorprendida, no, en realidad estaba sorprendida de lo buenos que eran. Se rumoreaba que tenía un instructor de piano allí y que habían visto los 2 pianos, pero eso tenía que significar que Tanya estaba tocando el segundo piano, ¿verdad? Los 2 terminaron con un final perfecto del libro de texto y los comensales no pudieron evitar estallar en aplausos antes de que los meseros pudieran callarlos. Hubo un silencio al otro lado de la pantalla durante varios minutos. Luego comenzó una pieza de ragtime. Estaba lo más alejado posible de Mozart, pero rebotaba y los dedos de los pies golpeaban la habitación hasta que llegó a la coda final de The Entertainer, interpretada por primera vez en el mundo. Los aplausos fueron aún más largos esta vez. Y otra vez cuando tocó Y así va, no puedo evitar enamorarme y Stand By Me. Tocaba y cantaba, de alguna manera su voz sin amplificar podía igualar incluso el volumen del piano, mezclándose perfectamente como si el instrumento fuera una extensión de su voluntad. Terminó con una conmovedora interpretación de Love of My Life. La canción final no dejó de traer lágrimas a los ojos de muchos, y nadie supo cuándo Tanya había salido de la habitación. Notas. Nota. Gran adición a la tradición. Noté que no hay Portugal en el mapa mundial oficial. Voy a usar esto. Sí, sé que es la segunda vez que uso No puedo evitar enamorarme. Razón 1. Esta es la primera vez que toca un instrumento mientras lo canta. Razón 2, es una gran canción, maldita sea. Capítulo 61, Relámpago. Debido a que la mitad de sus prácticas se habían convertido en presentaciones, Tanya perdió algo de tiempo debido a las interrupciones, pero también recibió comentarios valiosos de la audiencia oculta, por lo que no fue una pérdida total. Las críticas de Frau Seidel se habían vuelto más exigentes, pero eso encajaba con sus deseos, así que no le importó. El resto de su tiempo lo dedicaba a la relajación y la planificación, por lo que todo estaba en línea con su agenda. Su jefe de personal parecía perturbado por esta aparente indolencia. Presidente, ¿está seguro de que no hay nada que podamos hacer o preparar? Tenía una mirada de preocupación en su rostro que pensó que estaba oculta. Lucas, no te preocupes. Trátelo como unas vacaciones que ganará después de que lleguemos. Y no temas, habrá mucho que hacer en los Estados Unidos. Todos son buenos trabajadores, así que si les doy una ayuda gratis ahora, puedo esperar aún más productividad una vez que lleguemos. Sin embargo, me recuerdan a la 203. En lugar de maníacos del combate, quizás sean maníacos del trabajo. Adictos al trabajo. Tendré que estar atento a las señales de Carosi. Se esperan bajas en el campo de batalla, pero no en la oficina. Nuestros colegas se han adelantado y ya comenzaron los preparativos. Cuando lleguemos, podemos darles un poco de permiso, es decir, unas vacaciones, y nos haremos cargo. Más tarde, nos aseguraremos de que se roten las funciones para que nadie tenga exceso de trabajo. Rellene sus tanques ahora, es una orden. ¡Qué maravilloso empleador! Ella siempre está pendiente de nosotros e incluso se asegura de que tengamos suficiente tiempo de vacaciones. Tendré que trabajar más duro que nunca una vez que terminemos este viaje. Me aseguraré de que los demás lo sepan, señora. Asegúrate de relajarte también. Tenemos mucho trabajo por hacer en Chicago y en otros lugares. Descansa bien, pero prepárate para viajar más, ¿eh? Están los contratos. El gerente ferroviario de Tanya levantó la vista de su trabajo cuando entró su asistente. Sí, solo esta mañana. Los franquis fueron sorprendentemente razonables, por lo que no habrá demoras. Bueno. Nuestro impulso depende de mantener las tonterías al mínimo. Miró el gráfico pegado al lado del mapa de Europa. Tanya había llamado diagrama de Gantt al método de seguimiento de tareas que dependía de otras tareas, sin explicar por qué eligió ese nombre.
Estos contratos completaron muchas dependencias y le impidieron hacer más cambios en sus planes. El plan Arene todavía está en marcha. Naturalmente. El presidente quiere que esto suceda. ¿Por qué pararíamos? Revisó el plano. Pero nuestra velocidad se ralentizará porque estamos ampliando nuestra expansión en lugar de solo buscar distancia. Arene no funcionará a menos que todo lo demás esté en su lugar. No se preocupe, jefe, lo haremos funcionar. Tenemos que. Cal estaba visitando el consulado nuevamente. En realidad, se sintió estúpido llamándolo así, ya que era como una ciudad en miniatura en una ciudad. Miró hacia arriba como un pueblerino que ve un rascacielos por primera vez. Ningún edificio individual era particularmente extraño, pero había algo diferente que no podía precisar. Sabía que era una de esas cosas que lo harían sentir como un idiota cuando finalmente lo descubriera. O un genio. Señor soldado. Gisela le sonrió mientras saludaba. Este era su saludo estándar para él a pesar de que ahora se llamaban por su nombre de pila. ¿Por qué te quedas ahí parado? Él le devolvió la sonrisa. No estoy simplemente parado. Estoy hablando con una chica bonita. Ella tuvo la delicadeza de sonrojarse y darle un puñetazo en el brazo. Oh, eso no tiene sentido. Su inglés era casi perfecto ahora a menos que estuviera nerviosa o apurada. Pero parecías un poco confundido. Diablos, Gisela tenía una expresión irónica. Hay algo raro en todo esto. Agitó el brazo como para abarcar todo el vecindario. ¿Algo malo? Miró a su alrededor, tratando de detectar lo que le había molestado, pero no vio nada. No lo creo. Todo está bien. Los edificios son agradables, antiguos y nuevos. Los restaurantes son geniales. Las bebidas son interesantes. La gente es agradable. Las calles están limpias. Entonces, ¿qué se me está metiendo debajo de la piel? Bueno, almorcemos y podemos hablar. Hay una linda confitería de Waldstadt que también tiene sándwiches. Oye, ¿no se supone que el tipo debe tomar este tipo de decisiones? Se burló mientras caminaba con ella, tomados del brazo. Por supuesto. Por eso, como caballero perspicaz, decidirás llevarme a donde quiero ir. No puedo discutir con una lógica como esa, ¿verdad? Por favor, muestre el camino mientras finge que yo soy el que nos guía. Cal descubrió que los sándwiches eran más para darle sabor que para llenar el vacío dentro de él, por lo que los pequeños platos se apilaron bastante antes de que él estuviera medio saciado. Gisela mordisqueó unos cuantos y dejó que él terminara sus platos. Sin hambre. La comida es excelente aquí. La comida es combustible. Vine por el postre. Llegó una selección de golosinas de chocolate en un plato grande y vio un brillo en sus ojos que debió ser un truco de la luz. La idea de comer tantos dulces era francamente algo nauseabundo para él, pero su cita se las arregló para guardar bastantes, aparentemente disfrutando cada uno. Estos son tan buenos. No puedo creer que no tengas apetito por ellos. Disfruto lo suficiente viéndote comerlos. Bebió un sorbo de su té, sin azúcar, lo más cerca que pudo estar del café solo aquí. Entonces, ¿qué piensas sobre mi extraño sentimiento? Dijiste que nada parecía extraño, malo o incorrecto, ¿correcto? Sí. Todo está bien. Honestamente, excepto que todos los muebles son demasiado pequeños y los sándwiches son demasiado pequeños, no tengo ningún problema. Ella lo miró por encima de su taza de té. Algunos dirían que, en cuestiones de escala, tú eres el que está fuera de lugar, Aparte de eso. Mordisqueó un dulce de varias capas, que de alguna manera tenía un interior deliciosamente suave y también un chasquido crujiente. Si todas las partes están bien individualmente, eso deja 3 opciones. 1. Están mal juntos, 2. Hay algo extra, y 3. Hay algo que falta. Lógica simple, no. 3 opciones. Tienes un buen argumento. El pensamiento de que se estaba perdiendo algo muy obvio volvió a él. Ah, mierda, jejeje. Vamos a ir a bailar. Pensaré en esto más tarde. Se metió la última golosina en la boca. Pensé que nunca lo pedirías.
Tuvieron una gran noche de baile con solo un toque de bebida, e incluso atrevidamente recibió un beso de buenas noches al final al que ella no se opuso. Iba silbando de camino a sus aposentos, pero sus pensamientos volvieron a lo que le preocupaba. El lugar donde se alojaron no estaba en la mejor parte de la ciudad, ya que estaba cerca del consulado. Cierto, no era un barrio terrible, ni muy elegante. Solo un vecindario promedio, de gama baja. Como era un hombre muy alto y muy musculoso, no tenía miedo de que lo asaltaran, así que no se molestó en ser demasiado cauteloso. El parpadeo de las farolas arrojaba sombras entrecortadas sobre los escombros de la cuneta o oscurecía aún más las profundidades de los callejones que pasaban. La gente de la noche, de género indeterminado o demasiado descarado, retrocedía o se le acercaba. Los ignoró a todos. La caminata terminó y subió 4 pisos hasta su apartamento. Tal vez porque la zona estaba un poco deteriorada, los alquileres eran baratos y todos los guardias del consulado podían tener su propio lugar. Era pequeño, pero el dormitorio tenía 2 camas, que él había reorganizado en una cama larga y delgada. Se quitó los zapatos y se recostó en la cama, mirando la pintura descascarada del techo mientras seguía pensando. Cerró los ojos y podría haberse quedado dormido cuando vio una imagen de los terrenos del consulado al lado del vecindario en el que se encontraba. Se sentó de golpe. Mierda. Eso es todo. Al día siguiente, estaba pasando por su informe regular con el mayor. Se requería que todos los guardias del consulado lo hicieran, pero, hasta que llegó el embajador, se trataba principalmente de actualizaciones sobre la construcción o cualquier actividad sospechosa, no hubo ninguna. ¿Algo más que informar? El mayor había notado algo relevante e irrelevante. En inteligencia, incluso los detalles pequeños, aparentemente triviales, pueden ser importantes. Sí, señor. No estoy seguro de si es importante, pero creo que descubrí algo sobre todo el consulado. Me refiero a más allá de la cerveza y el alcohol y los restaurantes y esas cosas. Quiero decir, eso es extraño pero no está mal. Continuar. Fue paciente ya que estas impresiones a veces eran más importantes que las de la gente más experimentado. Es solo que no hay nada malo allí. No quiero decir nada. No hay una pizca de basura, ni mendigos ni putas, perdonen mi lenguaje, ni edificios en ruinas. Es casi como un lugar perfecto para ir. Sin embargo, a solo una cuadra de distancia, puedes encontrar todo eso y más. Demonios, si tuviera hijos, estaría bien simplemente dejándolos correr por allí durante unas horas y divertirse. Nadie intenta asaltarme, no por la forma en que estoy, pero apuesto a que una mujer se sentiría igual de segura incluso a altas horas de la noche. Buscó la palabra correcta. Idealizado. Eso es todo. Es como un lugar donde nada malo puede pasar y todo está simplemente perfecto en el mundo. Se frotó el pelo corto con una mano. No sé si eso tiene algún sentido. Tus impresiones sin filtrar son invaluables, soldado, sigue así. Sí, señor. Después de que Cal se fue, reflexionó sobre lo que había oído. Un lugar ideal, ¿eh? Ni suciedad, ni crimen, ni guerra, ni miseria. ¿Cuál es su plan para esto? ¿Por qué haría algo tan atractivo sin ganar nada? Se recostó en su silla y deseó que su botella de ginebra todavía estuviera en su lugar habitual. Ah, el lugar perfecto. Se sentó de nuevo en posición vertical y pensó en esa frase y de dónde venía. Es una huérfana de guerra. Tal vez es exactamente lo que parece ser. Es un lugar perfecto para ella. Probablemente coincida también con su visión de una Germania ideal. Entonces, en lugar de un motivo oculto, es uno obvio. Como soldado, estaba bien familiarizado con el concepto de guerra, pero la mayor parte de su experiencia había sido felizmente libre de las consecuencias de la guerra. Pero solo podías mirar tantas fotografías de inteligencia de pueblos destruidos, montañas de cuerpos y paisajes en ruinas sin sentirlo. No sé por qué estás aquí, Dev, de Gurachav, y voy a mantener mis ojos en ti, pero voy a confiar en ti lo suficiente como para que no estés haciendo este hermoso pueblo solo para destruirlo. Firmó una pila de aprobaciones y autorizaciones requeridas para terminar el llamado consulado que había estado retrasando durante semanas. Dijo en el mapa del área: el próximo movimiento es tuyo.
Coincidentemente, a muchas millas de distancia en el océano a bordo de un barco, Tanya estaba mirando el mismo mapa y sus planes para él. Quedaron áreas para el desarrollo futuro y no podía ver ninguna forma de mejorarlas de inmediato. Pero lo que había allí la hizo sonreír. Esto es genial, me va a hacer ganar mucho dinero. Su doncella, Mercedes, miró por la ventana. Con una larga experiencia en viajes por mar, predecía mejor el tiempo que la mayoría de los marineros. Va a llover, tormenta en realidad, y muy mala. Cerró proactivamente las ventanas de ojo de buey de la suite. Afuera, los marineros estaban reuniendo eficientemente las sillas y sombrillas para guardarlas. Tanya, que no es ajena al clima terrible, tuvo que estar de acuerdo. Con esas nubes, no dudo de ti en absoluto. Con la humedad y el viento, es muy fácil que el cabello se despeine o se encrespe. Sacó un cepillo de su bolsillo que había estado guardando esperando una oportunidad. Ajena, Tanya se enojó un poco antes de suspirar. No tomaré el sol hoy y la tormenta hará que la práctica del piano sea difícil en el mejor de los casos. Supongo que podría terminar ese proyecto. Tiene tantas partes que tomará días escribirlas. Pero sé cómo resultará, así que es solo un poco pesado. Sacó papel y bolígrafos mientras Meche, a regañadientes, guardaba el pincel en su bolsillo. Antes de que un poco de tinta tocara el papel, una poderosa explosión sacudió el barco. ¡Pay! Relámpago. Tanya agarró su bastón y una bolsa. Sus ojos brillaron mientras la magia inundaba su sistema. No me parece. Notas. Si no lo has adivinado, Meche es un apodo para Mercedes. Nota. Deberías ver la película La leyenda de 1900, se trata de un pianista en un barco. Nada como Tanya pero un buen reloj. Especialmente la escena del piano en duelo. Capítulo 62, El hombre contra la naturaleza. A pesar del ruido masivo, la mayoría de los pasajeros estaban poco molestos. Al igual que la criada de Tanya, asumieron que solo se trataba de un trueno más fuerte que el promedio durante la tormenta. Según todas las apariencias, nada estaba mal, nada en absoluto. Al diablo, no pasa nada. Armar. Su voz, amplificada en gran medida por sus poderes mágicos, incluso inconscientemente, podía ser escuchada por un tercio de la nave. Apenas fue necesario, ya que los veteranos de guerra supieron al instante que esto no era un acto de Dios. Antes de que los ecos de su llamada pudieran extinguirse, la rodeaban, listos para la acción. Oficialmente, las armas no estaban permitidas y todos los barcos que salían de Germania eran registrados minuciosamente. Coincidentemente, sin embargo, los empleados de Gurachaf tenían una asombrosa variedad de armas que no eran armas y que tenían bordes afilados o podían absorber la energía de los magos. La mitad de ellos tenían palas en su equipaje. Comandante, todos los combatientes reunidos. Rudolf era un veterano canoso que tuvo la suerte y la habilidad suficientes para haber sobrevivido a la Gran Guerra y a la media docena que la precedió con todas sus extremidades intactas. Tenía una cicatriz bastante impresionante en la mejilla izquierda, pero siempre afirmó que se la había hecho una mujer particularmente apasionada y nunca daría más detalles. El tiempo es corto, así que seré breve. Hemos sido golpeados y golpeados fuerte. Según mi conjetura, probablemente estemos tomando agua y puede haber explosivos sin detonar, probablemente debajo de la línea de flotación. Sí, señora. Ningún submarino se atrevería, así que supongo que la bodega de carga es la mejor apuesta. Probablemente subido de contrabando a bordo en nuestra última parada. Ella pasó algunos orbes de aspecto rugoso. Estos son para la detección de minas. Mantengan sus escudos puestos y no me importa cómo lo hagan, pero saquen esas bombas de esta tina. Sí, comandante. Salieron corriendo, con los escudos puestos y miradas determinadas en sus rostros. Ella. Señora. Póngase en contacto con el capitán o el primer oficial. Dígales que estamos en movimiento y regrese con cualquier información que le den. No les des la opción de decir que no. Marzo. Señora, sí señora. Ella corrió en la dirección opuesta. El resto de ustedes, mantengan a los civiles calmados y bajo control. Esto va a ser difícil si se dan cuenta de lo que está pasando y empiezan a entrar en pánico. Necesito espacio para trabajar. Consíguelo para mí. ¿Sí?
Sí, comandante. Sí, señora. Tanya se elevó en el aire, los mini orbes en sus zapatos brillaron con un azul brillante mientras los impulsaba a volar. Eran más robustos que los antiguos y podían realizar esa tarea sin temor a sobrecalentarse. Desde su punto de vista, a pesar de que los cielos se oscurecían, vio una posible mancha de aceite que se formaba sobre el agua que espumeaba demasiado, una señal de que las burbujas de aire podrían provenir de abajo. Ahí está. Aterrizó en una cubierta intermedia, para asombro de los pasajeros allí. Si bien no es raro, la mayoría de la gente nunca había visto a un mago en vuelo, y mucho menos a uno tan cerca. Lo siento, no hay tiempo ahora, dijo bruscamente. Desde la multitud, intervino una voz en inglés. Absolutamente correcto, de Gurachav. Perdón, coronel de Gurachav. Hay trampas en marcha, digo. Efectivamente, el hablante hablaba inglés, en exceso. Lucía un magnífico bigote, un monóculo y una actitud que sería ofensiva si fuera una parte tan completa de su personalidad que obviamente no tenía la intención de provocar la ira. Mantendré alejada a la chusma y a los mirones mientras tú te ocupas de tus asuntos. Más ella que un simple golpe, ¿eh? Miró significativamente las placas de cubierta, lo que obviamente indicaba alguna situación debajo. Mis agradecimientos. Ella se volvió bruscamente. Reginald Dixbotham, a su servicio. La llamó a su espalda, sin rastro de disgusto en su voz por haber sido despedido. Se encontró con ella en el camino con un primer oficial obviamente angustiado a cuestas. Aunque el hombre pesaba aproximadamente el doble de su peso y era 15 centímetros más alto, no tenía la experiencia de combate de un soldado retirado como ella. Señorita de Gurachav. No tengo tiempo para esto, el barco está, miró a su alrededor furtivamente para asegurarse de que nadie pudiera escucharlo y siseó. El barco está en peligro. Bien, respondió ella, haciendo que su mandíbula se abriera en estado de shock. Eso significa que no tengo que convencerte de que la situación es terrible. Nosotros, de hecho, tenemos muy poco tiempo y lo estáis perdiendo. Mis hombres y yo somos la mejor esperanza de todos para sobrevivir a este lío, así que solo haz lo que digo y no contestes. Tal vez acostumbrado a estar bajo mando, o tal vez por el tono totalmente implacable de su voz, él se enderezó y dijo, Señora, llévame al lugar de la explosión y envía un mensaje de que nadie que trabaje para mí se verá obstaculizado de ninguna manera. Están tratando de encontrar los otros explosivos ahora. Otros explosivos. Gritó olvidando que estaba tratando de ser circunspecto. Afortunadamente, no había nadie cerca y la tormenta que se avecinaba ahogó sus palabras. Alguien que intente hundir el barco sería una tontería si solo confiara en un juego, ¿no crees? Querrían perforar todos los compartimentos de inundación para que no haya forma de recuperarse. Ahora, ¡muévete! Corrió detrás mientras pensaba. Así es como derribaría esta tina, teníamos suficiente teoría y práctica cuando jugábamos juegos de guerra con la marina. Con su tonelaje y configuración, si dos compartimentos se inundan, otra enorme explosión interrumpió sus pensamientos. Maldición. 10 minutos antes, Rudolf gritó para ser escuchado por encima de los motores del barco y los marineros entraron en pánico. ¿Qué has encontrado? Las luces parpadeaban en las lúgubres cubiertas inferiores, dañadas por la bomba, arrojando extrañas sombras a través del corredor de metal. 4 ellas más. Todos repartidos en diferentes compartimentos. El primer compartimento no se puede sellar porque la explosión deformó la escotilla entre las secciones. Dice. No se moleste en tratar de parchar el agujero, la presión del agua es demasiada. Haz que los soldadores sellen la escotilla. Muévete. ¿Sí? Corrió y empujó a cualquier marinero que no se diera lo suficientemente pronto. Rudolf era, por inclinación y formación, ingeniero civil. Pero pasar y sobrevivir a la Gran Guerra enseñó muchas lecciones. Poner a cuadrillas de trabajadores testarudos en fila era tan natural para él como respirar ahora. No tenía la misma seriedad que el Argent, pero hizo cosas y ahora tenía una misión. Encontramos uno, por aquí. Uno de sus hombres lo condujo a un compartimento diferente. Allí, contra el mamparo detrás de otra carga, había una caja anodina, pero el mago nervioso que estaba cerca solo asintió.
Allí, estoy seguro de eso. Bien, sácalo y tíralo por la borda. ¿Qué? Mira, el disparador no puede ser algo demasiado complejo o detonado remotamente. Hay demasiadas cosas al azar que pueden suceder en un barco. Eso significa un temporizador. Pero el aire salado haría que incluso el mejor cronómetro perdiera precisión, por lo que no sabemos cuándo sonarán. Así que deja de hacerme perder el tiempo, idiota, y tira esa maldita cosa al mar. Con los escudos al máximo, el mago agarró la caja mágicamente y casi sale volando. El orbe que tenía estaba construido para la robustez y no para la velocidad, pero difícilmente se podía decir con qué rapidez lo estaba empujando. Haz correr la voz a los demás que no entienden esto. No te quedes mirando esas bombas, deshazte de ellas. Con nuevos conocimientos, se encontraron 2 explosivos más y se eliminaron en menos tiempo del que se necesitaría para describir el proceso. Señor, encontramos el último pero. ¿Pero qué, hombre? Escúpelo. Tendrás que ver esto. Corrieron hacia donde se encontraba la última bomba y Rudolf se redujo a la mitad. Oh, bolas sangrientas, qué desastre. Aparentemente, el esfuerzo que el atacante había escatimado en los otros explosivos, lo había reservado para este. El dispositivo en realidad había sido escondido detrás de una placa de casco, convirtiendo efectivamente lo que se suponía que era una defensa contra brechas en la bomba misma. Y este era más grande y más elaborado que todos los demás. Parker, quiero a todos los magos aquí, ahora. Redujo deliberadamente el paso mientras se reunían. Todos los magos eran veteranos o habían estado cerca de obras de construcción. Todos eran muy conscientes de cuánto poder puro había en esa pared. Está bien, tengo un plan, pero es una posibilidad remota. No podemos arriesgarnos con este porque hará un agujero lo suficientemente grande como para arrojar un tanque. Este se activará en el momento en que se manipule, así que tenemos una oportunidad para esto. Foreman, ¿y si el plan no funciona? Rudolf sonrió sombríamente, entonces nos volará al reino antes de que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Tanya se abrió paso a través de pasillos llenos de humo mientras se dirigían al compartimiento de carga en las cubiertas inferiores. La ráfaga de aire desde abajo, sin duda empujada por la afluencia de agua, y el olor a cordita le dijeron que la explosión no se había detenido a tiempo. Tengo que ver qué tan grandes son estos malditos agujeros. Si vamos a abandonar el barco, tendremos que hacerlo rápido y primero. Lo que descubrió fue más extraño de lo que jamás había anticipado. Todos los magos que ayudaban a Rudolf estaban dispersos por la cubierta cuando un geyser de agua entró disparado en la habitación y en un ángulo extraño. Rudolf mismo no estaba en mejor forma, pero aparentemente había estado mucho más atrás de la explosión. Se arrastró sobre sus pies temblorosamente mientras ella lo ayudaba. ¿Qué sucedió? Pareciendo confundido al principio, recordó quitarse los tapones para los oídos que llevaba para usar en las obras de construcción. Cortamos la bomba, señora. Supuse que el detonador solo podría activar una sección como máximo si la cortamos en pedazos con hojas de mago todo al mismo tiempo. Los demás mantuvieron los escudos en alto para que no subiéramos con esa sección final. Brillante. Recuérdame darles a todos una bonificación cuando lleguemos a la orilla. Miró a los magos que yacían por todas partes, todos obvios para el conteo pero aún vivos. Supongo que depende de mí entonces. ¿Viste algo por aquí que podamos usar para reparar esos agujeros? Sí, allá atrás, pero la presión del agua hace que sea imposible mantenerlo quieto para una soldadura. Una explosión sacudió tanto tu cerebro. Recuerda que convertir a un enemigo en tu amigo te sirve 2 veces. Miró las placas de reparación, eran enormes, fácilmente lo suficientemente grandes como para cubrir cualquier agujero. ¿Por qué tienen unos tan grandes? No hay forma de que pueda aguantar una eternidad maltratándolos por los pasillos apropiados. Levantó la vista y le preguntó al primer oficial, que había olvidado en gran medida hasta ahora. ¿Qué pasa de esa manera? Señaló hacia el techo de la bahía de carga. Ahí. No hay mucho en este lado, unos pocos corredores hacia el exterior y la cubierta de estribor. Bien, tienes 2 minutos para asegurarte de que no haya nadie. Perdió 2 segundos en parpadear y luego corrió como si el mismo diablo lo persiguiera.
Rudolf parpadeó y se apresuró a ponerse los tapones para los oídos. 1 minuto y 58 segundos después, Tanya levantó su bastón y disparó una ronda explosiva al techo en lo alto. Se formó un enorme agujero cuando se arrancaron el revestimiento de acero y la plataforma de madera encima. El agujero rompió el sello en el compartimiento, causando que el agua saliera a borbotones. Agarró un orbe de un mago inconsciente y gritó: «Llévalos a un lugar seguro, yo me encargaré del resto». Ella levantó mágicamente las placas de acero con la máxima dificultad. Estas cosas son tan pesadas. Apenas los hizo pasar por el agujero y luego los empujó a través de la cubierta en ruinas y hacia el mar agitado antes de zambullirse tras ellos. Cambió del orbe de construcción al bastón. Su orbe, aunque muy limitado, al menos tenía los hechizos básicos de protección y oxígeno. Usando la flotabilidad del agua como ayuda, deslizó una placa de reparación hacia uno de los agujeros. Una luz parpadeante del interior de la nave la condujo al lugar correcto y, con un poco de esfuerzo, maniobró cerca. El agua que irrumpía empujó la placa contra el agujero como una mano enorme, produciendo un sonido retumbante que Tanya podía escuchar incluso bajo el agua. El segundo entró en su lugar con la misma facilidad y cansinamente salió volando del mar. La relativa calma bajo las olas fue reemplazada por la tormenta que, aparentemente ofendida por los intentos humanos de producir truenos y relámpagos, había mejorado su juego unos cuantos puntos. Ella flotó hasta la cubierta, evitando el agujero y apenas capaz de evitar que sus pies estuvieran exhaustos. Ella se apresuró y la saludó. Reportando, señora. Los equipos de soldadura del barco están completando los parches en un agujero ahora. Podrán arreglar el otro tan pronto como las bombas despejen ese compartimiento. ¿Qué es el etcétera? No más de una hora. Mientras hablaban, 2 explosiones más en la popa arrojaron columnas de agua al cielo, pero el trueno de arriba las desvaneció fácilmente. «Vamos a entrar, ella. He tenido suficiente agua de mar sucia por esta noche. Mantén a Rudolf en las reparaciones mientras tú te encargas de todo lo demás. A menos que literalmente vayamos a morir, no quiero que me molesten hasta la mañana. Usar tanta energía pura casi me aniquiló. Incluso 30 segundos más y me habría desmayado, señora». Tanya hizo su camino de regreso a su cabaña que estaba, felizmente, lejos de posibles reparaciones o molestias. Se quitó la ropa exterior empapada en salmuera, demasiado cansada para preocuparse por la modestia. «Mercedes, un baño por favor». «Sí, señorita de Gurachav». Corrió con una toalla para quitarse un poco el agua del mar y luego abrió el grifo de la bañera. Su mano se movió hacia el cepillo, pero se detuvo. «Pronto, Meche, pronto». No todas las habitaciones tenían agua corriente caliente, pero era un subproducto abundante de las máquinas de vapor y Tanya no tuvo reparos en aprovecharla. Se hundió en la bañera con un largo suspiro y dejó que su doncella lavara el agua salada, el combustible diésel y los innombrables de su cabello. Sin embargo, ella detuvo la asistencia allí. «Solo un poco más, señorita». Casi cantó cuando finalmente tuvo la oportunidad de secar y cepillar el cabello dorado de Tanya. «Ahí vamos, se merece un largo descanso, señora». Prácticamente metiendo a la mujer más joven en la cama, atenuó las luces y salió, sin escuchar el murmullo gracias visa sobre la furiosa tormenta. Notas, etcétera igual tiempo estimado de finalización, no debe confundirse con ETA, tiempo estimado de llegada. Si ya estás allí, no necesitas una ETA. Los compartimentos estancos separados actúan como dispositivos de flotación para mantener un barco a flote. Honestamente, eso es lo que es todo el barco. En este caso, sin embargo, si uno se inunda, los otros mantienen el barco a flote. Además, reduce la velocidad de entrada del agua, lo que permite más tiempo para el control de daños. Capítulo 63. Lee todo al respecto. Extra. Léalo aquí. Complot bomba frustrado en alta mar. El embajador salva el barco. Visa tomó un sorbo de una mezcla de café tan delicada que era como pétalos de rosa en sus labios. El coronel prefería una comida más fuerte, pero cuando se preparaba solo para ella, prefería algo más ligero. «No veo por qué esto es motivo de alarma». El reportero presionó para obtener más detalles.
Señora vicepresidenta, seguramente este es un motivo seguro de preocupación. Un complot de asesinato de esta magnitud no tiene precedentes. Dejó su taza y dijo con firmeza: no hay forma de que tal plan hubiera tenido éxito. Usaron un método tan indirecto porque no podían acercarse más a ella que eso. Los asesinos son cobardes. Ponerse al alcance de la mano de Tanya resultaría en que murieran desordenadamente. Aún así, una vez que tiene una ubicación fija, eso aumenta los riesgos. Por otra parte, esa ubicación probablemente estará totalmente bajo su control. No es un problema mayor quién estaba detrás de esto. ¿Y su destino cuando ella se entere? Bueno, Wilson, parece que hoy no tendré un ascenso repentino. Naturalmente, habían recibido noticias del intento de asesinato mucho antes que la prensa. Esperaba uno, señor. Estaba planchando los pantalones de Oscar con una plancha eléctrica. El predominio de la electricidad estable y ubicua era una característica del territorio del consulado. Hablaban con frecuencia mientras Wilson se ocupaba de sus tareas, un hábito profundamente arraigado en cada uno después de servir en el ejército. Él resopló: por supuesto que no. Quiero ver qué hará con este lugar. Dime, ¿qué es ese silbido? Hierro nuevo, señor. Tiene una pequeña reserva de agua para que puedas vaporizar la ropa mientras trabajas. Golpeó el costado con una uña en el logo de TVD. Hecho por tu superior, ¿cómo resulta? ¿En qué no está involucrada esa mujer? Entre las cosas interesantes, señor, cada vez menos parece. El ayudante de Rerugen leyó detenidamente los diversos periódicos de su escritorio, ignorando las tareas asignadas. Todos los titulares eran de Gurachav, por supuesto. Otro golpe para Argent, ¿eh? Ella realmente no puede comprar un momento de paz. El general siguió trabajando implacablemente, completamente imperturbable. Esto difícilmente calificaría como un ejercicio matutino para ella. Incluso si esa ridícula bomba hubiera logrado hundir el barco, estoy seguro de que ella habría estado bien. Probablemente aterrizaría en una isla paradisíaca virgen y la convertiría en un monolito militar / industrial de alcance mundial en un año. ¿Alguna palabra sobre quién hizo esto? Oh, lo siento general, olvidé informar eso ya que fue negativo. Parece que cuando mejoraron las comodidades de sus barcos e hicieron reparaciones estándar en Ispagna, los asesinos colocaron las bombas en ese momento. Las personas que hicieron el trabajo desaparecieron y la empresa que supuestamente los contrató dijo que no tenía constancia de que esto sucediera. Nuestros investigadores creen que un cambio de última hora en el puesto de atraque que usaba el coronel hizo que cambiaran sus planes de volar solo unas pocas cabinas a hundir todo el barco. Todavía tuvieron suerte de hacer tanto. Ella trajo varias docenas de orbes de computación especializados por si acaso. Todo técnicamente dentro de los límites legales, pero todo podría usarse para un tipo de actividad militar u otra. ¿Es paranoia o simplemente una planificación adecuada teniendo en cuenta quién es ella? Eso me recuerda, ¿obtuviste las especificaciones para los nuevos orbes que produce TVD? De hecho, sí. Bueno, por así decirlo. ¿Qué? Seguramente no ocultaron las capacidades. No es eso, pero la línea MJ es muy flexible. Al ver la mirada en el rostro de su superior, se apresuró a explicar. Ah, eso significa modular Goebbels. Puede ordenarlos según las especificaciones y los ensamblan a partir de componentes prefabricados. Los estuches están reforzados y sellados, por lo que su usuario típico no puede mantenerlos. Levantó un anuncio con el costo fijo del orbe resaltado en una esquina. Rerugen hizo una conversión rápida de oro a marcos antiguos. Eso es menos de una décima parte del costo de un orbe militar. 6,5%. Hay un contrato de mantenimiento opcional que garantiza el reemplazo siempre que no abra la caja accidentalmente o a propósito. ¿Cuántos orbes rompió el Enium? Preguntó secamente el general. 3 antes de que la cabeza les dijera que se detuvieran. Miró el anuncio. Magia para todos. Las palabras en negrita proclamadas en la parte superior. A estos precios, cualquier persona con un mínimo de talento podría obtener un orbe adecuado para ellos al costo de un automóvil. Los está alquilando a la industria junto con instrucciones sobre cómo reemplazar tareas difíciles o peligrosas con magos.
¿Y miraste el segundo anuncio? Rerugen pasó al otro. ¿Qué es esto? Está ofreciendo pruebas de mago gratis en cualquier TV de Schnapchenmarkt. Ah, ya veo. Todos esos magos que pueden ser competentes en el combate aún podrían tener una habilidad valiosa. Con pruebas gratuitas, orbes baratos que se pueden arrendar o en un plan de pago. Y ella tendría acceso a ellos primero. Tuvo una visión repentina de un ejército de magos, todos vestidos con uniformes de TVD. Ese es su plan. Un hombre muy británico envió un telégrafo. A pesar de la demanda masiva por el uso del dispositivo, tenía suficiente atracción y suficiente dinero para conseguir un lugar en la cola. Un mensaje cuidadosamente codificado fue recibido en los Estados Unidos y traducido con entusiasmo. Para aquellos que conocían al remitente, podían insertar su habitual bloqueado con una precisión casi perfecta. Mis queridos colegas, ella es todo lo que esperábamos y más. Recomiendo encarecidamente su admisión a la Gentleman's Explorer League de inmediato. 10 figuras estaban sentadas sombríamente alrededor de una gran mesa. Otro fracaso. Nunca estuve de acuerdo con esta acción, dijo uno en un extremo. No importan los objetivos, hundir un barco entero para atrapar a una persona. Es inconcebible. Matar a un demonio requiere sacrificio. Autosacrificio. Matar inocentes no nos hace mejores que ella. Otra figura refunfuñó. Al menos no usamos uno de nuestros últimos Geasa de las brujas. No quedan muchos. Vaya. Han estado tan ansiosos por ayudar a otros asesinos. ¿Nos contactaron sobre este intento? Sí. Dijeron que todos podíamos pudrirnos en el infierno. Así que les dije, podrían pudrirse en el infierno. Astrid se masajeó las sienes. En realidad, eso hará que los últimos favores sean más difíciles. Puede que tengamos que intentarlo de verdad, una tarea que no disfruto. ¿Qué? Ella estará en los Estados Unidos y dentro de su influencia. Incluso si es posible antes, esa mujer conoce la disposición del terreno pero está concentrada en su casa, así que tendremos que actuar rápidamente. A continuación, instalaremos a los tortolitos y estarán en Nueva York en el momento justo, si es que alguna vez pueden quitarse las manos de encima. Nova sonrió. Oh, no seas así. Creo que es dulce que una pareja comparta intereses similares. No creo que matar gente por dinero cuente como un interés. Ellen estaba supervisando los toques finales del evento de la temporada cuando recibió la noticia. Hizo una pausa y le preguntó a su asistente. Hemos recibido el RSVP de Gurachav, ¿no es así? Sí, señora Schwab. Ella ha aceptado. Entonces no me molestes con trivialidades. Ella dijo que estará aquí, luego estará aquí. Una figura acurrucada en una alcantarilla, cubierta de periódicos. Incluso los meses cálidos pueden ser fríos por su cuenta. Sueños dispersos mostraban tiempos mejores, comidas calientes esperando en la mesa después de un largo día, esquiar con amigos, la sonrisa de una madre mientras surcía su suéter favorito y lo devolvía como nuevo, libros nuevos después de un viaje a la tienda, pastel de manzana, los brazos fuertes de un padre, duros y sin embargo reconfortantes de una manera que nada podría reemplazar. Un gemido se escapó de la forma inconsciente. Una mano sucia agarraba un periódico, solo se podía leer una sola frase del titular, de Gurachav sobrevive. El agente Seth se tumbó en la cama fumando un cigarrillo caro. Su pecho desnudo estaba soberbiamente tonificado y brillaba con una ligera pátina de sudor. Algunos otros agentes se burlaron de él por el mal hábito, pero estaban en un negocio en el que la muerte les llegó mucho antes de que cualquier estilo de vida poco saludable pudiera acabar con ellos. De las cobijas cercanas a él emergió una mano delicada y pálida y colocó su cigarro entre dos de los dedos. La mano fue seguida por un brazo y una cara sonriente. Tenía la belleza etérea que te hacía pensar que las hadas de la nieve realmente existían. La princesa de hielo no era terriblemente musculosa ni hábil con las armas. Pero ella era una maestra de los subterfugios, los venenos y los accidentes. Aquellos a los que mató nunca vieron la causa de su muerte y, por lo general, ella estaba a millas de distancia cuando Green Reaper cobró otra vida en su nombre. Inhaló a través del cigarrillo, haciendo que la cereza brillara en la cabina a oscuras. Tenemos que dejar de reunirnos así.
Sacó el cigarrillo y plantó un largo y profundo beso en su lugar. Oh, no te vi pelear muy duro. Pasó una mano por su pecho, disfrutando de la firmeza allí y sin evitar las numerosas cicatrices que encontró. ¿Quién soy yo para luchar contra el destino? Hace años, habían hecho un pacto de nunca buscarse, para no poner en peligro sus misiones e identidades. Pero, si sus caminos se cruzaran, se tomarían un tiempo acumulado de vacaciones para reencontrarse. Hasta el día de hoy, solo se conocían por los nombres en clave que habían compartido la primera vez que se conocieron. Ha surgido cada vez más a menudo, ¿no es así? Ella deliberadamente no hizo ninguna mención de por qué esto podría haber sucedido. Ella apoyó la cabeza en su pecho, su cabello rojo esparcido artísticamente sobre él como ramilletes de rosas, incluso si no había nadie para ver. Puso el cigarrillo entre sus labios para que no tuviera que moverse, disfrutando de la extraña intimidad del acto. Después, dio una última calada y lo apagó. Ella sonrió más con su voz que con sus labios. ¿Listo para más, tan pronto? En un momento, bribón. Miró por la portilla. ¿Crees que el barco se está hundiendo? En algún nivel, habían recordado una explosión a través de la tormenta. Creo que estamos bien por ahora. Deberíamos hacer algo al respecto. Al diablo con eso, estoy de vacaciones. Se dio la vuelta y la presionó contra la litera, la excitación se reavivó. Incluso con los oídos embotados, habría sido fácil captar sus gritos de pasión por la continua tormenta. Natasa, mi querida Natasa. Oh, Boris, no te detengas. No te atrevas a parar.